¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hablaros sobre la eliminación de la Champions del Sevilla y su caída a la Europa League, donde va a necesitar superar una eliminatoria contra uno de los segundos clasificados de la fase de grupos de la Europa League para poder jugar en los octavos de final. Creo que el Sevilla ha decepcionado claramente en esta fase de grupos de la Champions. Tan solo ha sumado 6 puntos, una victoria, 3 empates, 2 derrotas, 5 goles encajados, 5 goles a favor, nada más para el equipo de Julen Lopetegui, que otra vez para mí ha vuelto a demostrar un argumento que creo que ya se utilizó y que creo que ya dimos también aquí en el canal sobre la fase de grupos de la Champions en la anterior temporada. Al Sevilla le falta calidad diferencial en el área rival y en esta fase de grupos tampoco ha podido ser capaz de demostrar que defensivamente es un equipo de los mejores de Europa. Ese tridente formado por Koundé, Diego Carlos y Fernando, también con Bonu, no ha podido ayudar, no ha podido mantener la solidez defensiva que necesita este Sevilla, que como os digo, para mí va bastante corto en ataque. Ha encajado 5 goles, tan solo ha dejado la portería cero en 2 ocasiones, y eso en un grupo que ha sido muy igualado, que obviamente ha permitido que el Sevilla, porque es una de sus principales características, siempre haya competido muy bien. Creo que no ha perdido ningún encuentro por más de un gol y que prácticamente en ningún partido ha ido perdiendo por 2 goles en ningún momento de esos 90 minutos. Por lo tanto, el equipo de Julen Lopetegui, como sabemos, compite muy bien, casi siempre está en los partidos, siempre tiene opciones de llevarse un punto o de llevarse la victoria, porque como os digo, compite muy bien, pero le falta la definición, le falta la creación de ocasiones que yo creo que ha echado muchísimo de menos en esta fase de grupos de la Champions. Teniendo en cuenta esto, obviamente podemos hacer el debate sobre 2 cosas: si el problema del Sevilla es que no tiene jugadores de la suficiente calidad para crear esas ocasiones y para materializarlas, o si el plan de Julen Lopetegui, pues es demasiado controlador, deja demasiado poco espacio a la magia, al descontrol, que a lo mejor jugadores como Suso o como Papu Gómez, como Campos, pueden utilizar para sacar más partido de su calidad. Lo que está bastante claro es que al equipo de Julen Lopetegui le va muy bien en la Liga y también le fue muy bien en la Europa League con este planteamiento, podríamos decir, que intenta controlar muchísimas cosas, dejando poco espacio a la improvisación, en momentos en los que, por ejemplo, Suso o Campos, Papu Gómez podrían brillar muchísimo más en un escenario de menos control, en el que no se centrase tanto los ataques del equipo en los centros laterales, porque he estado revisando y repasando cómo han sido los goles del Sevilla. De los 5, 2 llegaron a través del penalti y los otros 3 llegaron a través de centros laterales. Obviamente, cuando tú eres un equipo que puede cargar el área con varios jugadores que llegan desde atrás, esto te va a permitir cargar mejor el área y tener más posibilidades de remate. Ayer, por ejemplo, vimos que los jugadores que sobre todo intentaron rematar esos centros laterales fueron jugadores que no son dominadores en esas acciones en el juego aéreo, como Munir o como Papu Gómez, jugadores que además físicamente, están por debajo, ¿no?, de la imagen del típico futbolista rematador que todos tenemos en la cabeza, con muy poquita llegada de Rakitic. Prácticamente Joan Jordan no pisó el área. En definitiva, un planteamiento muy conservador, centrado en no encajar, porque los de Julen Lopetegui, siempre tienen este plan de partido. Creo que el Sevilla, el problema que tiene básicamente es que su entrenador no se fía o no confía demasiado en la calidad de sus jugadores de ataque, y al final tiende más a controlar que a dejar libertad a los jugadores de arriba. O no dejar libertad, porque para mí dejar libertad es tener poco trabajado el ataque, sino confiar más y arriesgar más con la posición de sus jugadores, sobre todo de ese interior que juega siempre por la izquierda, entendiendo que debe ser más una figura de un media punta, dejando a Joan Jordan y a Fernando para la creación o para la dirección de campo, y más apostar por un jugador en esa posición más adelantada de
de los interiores por un jugador que sí te pueda dar ese equilibrio, que sí te puede dar ese disparo, que te pueda dar esa asistencia, como debería ser a lo mejor Papu Gómez o Oliver Torres. Lo que está claro es que el argentino Papu Gómez tenía que ser un jugador importantísimo, para eso llegó en el pasado mercado de invierno, pero que está muy lejos, no sé si porque Julen Lopetegui no ha terminado de confiar en él. Lo cierto es que cuando lo probó en esa posición de la media punta, tampoco Papu Gómez demostró tener el nivel necesario para que el Sevilla le diese la llave del equipo, que el Sevilla cambiase su esquema y su forma de jugar, y eso seguramente, bueno, pues ha ido haciendo daño a este plan más a largo plazo o más importante, más atrevido que necesitaba el Sevilla para este tipo de escenarios como son la Champions. Lo que está claro es que en esta fase de grupos el Sevilla ha fallado en las áreas, no ha tenido la fiabilidad defensiva que suele mostrar en la liga, y en ataque ha vuelto a quedarse bastante corto, como yo creo que ya vimos en la pasada edición de la Champions. Tampoco, bueno, pues ha podido sumar buenas cifras goleadoras, tan solo 5 goles marcados, y tan solo en un partido ha sido capaz de marcar 2 tantos el equipo de Julen Lopetegui. Después de este pequeño repaso, de este pequeño análisis, vamos a comenzar con lo que ocurrió ayer en ese Salzburgo 1, Sevilla 0, habitual esquema del equipo austriaco con ese 4-4-2 en rombo, arriba Adeyemi y Okafor, mientras que en el Sevilla su habitual 4-3-3, en el que el equipo de Julen Lopetegui siempre tenía ventaja a través de la posición de sus laterales, porque obviamente este 4-4-2 en rombo que tenía el equipo del Salzburgo dejaba totalmente liberado la posición de Augustinsson y de Montiel. Es cierto que el Sevilla, bueno, pues echó muchísimo de menos la calidad diferencial que tienen sus laterales, tanto Acuña como Jesús Navas, que son piezas muy importantes en el esquema de Julen Lopetegui, pero que a mí también me parece que este no fue el único problema o el principal problema que tuvieron los hispalenses para la creación de ocasiones, porque no lo he comentado anteriormente, pero he estado revisando un par de estadísticas y el Sevilla, según los goles esperados, es decir, las ocasiones claras que se crean o las ocasiones que pueden terminar el gol, ha sido el octavo peor equipo de la competición, octavo de 32 equipos, quitándole las acciones de penalti. Si no quitamos las acciones de penalti, el Sevilla ha sido el 13º peor equipo en cuanto a goles esperados de 32 en esta competición de Champions 21-22, datos que reflejan claramente que el problema del Sevilla no ha sido tan solo los goles marcados, sino también la falta de ocasiones claras creadas, creo que claramente provocado por la idea de juego de Julen Lopetegui de siempre intentar asumir pocos riesgos en los ataques para intentar controlar la segunda jugada y sobre todo poner muchísimos centros. Vamos a hablar sobre el partido, que me voy del tema. Como os digo, el Sevilla para mí en los 10-15 primeros minutos tuvo su mejor momento en el partido, con las subidas de Augustinsson, también por la derecha con Nuno Campos, que fue sin duda el jugador más importante de este Sevilla. Cuando el argentino ha cogido un buen estado de forma, claramente las opciones del Sevilla de ganar partidos en esta Champions han crecido muchísimo. Un jugador que tiene una exuberancia física muy importante. Para mí en esta competición se demuestra y se vuelve a ver que es importantísimo tener jugadores con velocidad, que te puedan romper en el desequilibrio, en el 1 para 1, que tengan esa facilidad simplemente tirando de su calidad física, de su velocidad, de marcar diferencias sin necesitar, bueno, pues ser brillantes en otro tipo de acciones. Este es un tipo de jugador que sobre todo vemos que en la Champions es importantísimo y que, por ejemplo, destacan, y de los que tiene muchísimo un equipo como el RB Salzburgo, también un equipo como el Lille o incluso un equipo como el Wolfsburgo, que es cierto que tira más de ese 9 tradicional, por ejemplo con Weghorst, pero que en banda también tiene jugadores de este tipo, futbolistas de los que han hecho también claramente daño al Sevilla en esta fase de grupos de la Champions. Como os digo, en esos 10-15 primeros minutos el Sevilla se encontró cómodo, pudo llegar con bastante profundidad con sus laterales, sobre todo en izquierda con Augustinsson y en derecha con Nuno Campos, que estuvo muy bien, intentando siempre, bueno, pues ser dañino para el equipo contrario, pero que en algunas ocasiones
ocasiones lo hacía, arrancaba desde demasiado lejos y eso hacía que siempre estuviese condicionado a tener que frenar y a esperar a sus compañeros para intentar ponerle el centro. Ese es el gran problema del Sevilla, demasiados centros, muy poquitos ataques por el carril central, muy poquita presencia de Rakitic, de Joan Jordan. Papu Gómez lo intentó, pero como os digo, bastante parecido al problema que tuvo Ocampos, demasiado lejos del área rival, teniendo que superar a demasiados jugadores para intentar poner en problemas al portero austriaco. A partir de ese minuto 15 creo que el Sevilla comenzó a dejar de tener el control del partido, se igualó claramente el encuentro. El Sevilla que no pudo aprovechar esa posición de Ivan Rakitic, que a mí, básicamente intentando buscar esa posición de la media punta, se me queda un jugador muy cortito ya en este momento de su carrera. Puedo entender que hace un par de años sí podía tener más recorrido, tenía más llegada al área, tenía más disparo, también ese último pase, pero el actual Rakitic se me queda bastante corto en esa posición. El RB Salzburgo fue creciendo, pero es cierto que en la primera mitad para mí fue mejor el Sevilla, pero el gran problema para los de Julio Lopetegui es que tan solo pudieron disparar una ocasión y fue un disparo al borde del área de Ivan Rakitic. Es el único que lo pudo probar porque el Sevilla volvió a tirar demasiados centros sin encontrar rematador, algo bastante lógico si cargas el área con Papu Gómez y con Munir, porque la mayoría de los centros laterales llegaron desde la derecha. Al final el plan de ataque del Sevilla se volvió a quedar bastante cortito y se volvió a demostrar en una segunda mitad donde el Sevilla tuvo la ocasión más clara del partido. Creo que es obvio que hay que pedirle a Munir o hay que exigirle a Munir que meta esa ocasión, pero cuando un delantero solo tiene una ocasión en todo el partido, creo que lo que falla no es solo el remate del delantero, sino también lo que falla es el equipo, el plan de ataque del equipo, que como vengo diciendo durante todo el vídeo y lo voy a repetir seguramente en lo que queda alguna ocasión más, pues claramente se queda muy cortito en esta Champions 21-22. Después de esa ocasión llegó el gran mazazo para el Sevilla, al que solo le valía ganar. Después de esa ocasión clarísima fallada por Munir, llegó el tanto en una transición, en un contraataque, después de un pase por dentro que fue capaz de robar el Salzburgo. Ahí llega una falta de entendimiento también entre Fernando, que tiene que cubrir a ese hombre que llega desde segunda línea, y un Diego Carlos que no le hace la cobertura, que se queda tapando o intentando tapar al jugador del segundo palo, sin acudir a la ayuda del jugador que está entrando prácticamente por el punto de penalti de Okafor, que marcó ese 1-0. Lo cierto es que ese gol afectó claramente al Sevilla. El Salzburgo tuvo 3-4 ocasiones en los siguientes minutos para haber puesto el 2-0 definitivo. No lo pudo lograr el equipo austriaco, pero lo que sí vimos otra vez es que el Sevilla, pues cometió errores importantes en las acciones a balón parado. Ya le había pasado en la primera mitad, donde el RB Salzburgo solo pudo correr en acciones a balón parado a favor del Sevilla mal sacadas. Eso lo aprovechó el RB Salzburgo para tener alguna que otra contra, y así es como llegó esa segunda amarilla a Joan Jordan, que no pudo medirse y que ya dejó las cosas muy difíciles para un Sevilla que además tampoco tuvo, no pudo contar con el acierto del árbitro, que en el minuto 68 podía haber expulsado claramente a Ulmer, al capitán del RB Salzburgo, al lateral izquierdo, por una entrada muy fuerte, por un pisotón sobre Oliver Torres. Seguramente eso hubiese dado más opciones de remontar al Sevilla, que ya no pudo acercarse a la posibilidad de clasificarse, que no estuvo cerca de marcar ningún gol en esa segunda mitad, más allá de la acción bastante clara que tuvo Munir y que sin duda hubiese cambiado el partido. Creo que el Sevilla tiene que hacer clara autocrítica. Es un equipo que tiene que exigirse más, que necesita sobre todo tener jugadores de más calidad arriba. Esto obviamente va también ligado a un tema de dinero, de poder invertir, de poder gastar, o de que Monchi encuentre una de esas perlas que él es capaz de encontrar en el mercado para intentar elevar el nivel ofensivo de un equipo que creo que se está quedando, o que se ha quedado muy corto en esta edición de la Champions en este tipo de situaciones. Al final el Sevilla ha pagado su falta de contundencia en el área rival,
también claramente no ha demostrado el nivel defensivo que suele demostrar el equipo de Julen Lopetegui en la Liga. Quiero saber vuestra opinión sobre la fase de grupos de la Champions del Sevilla, si creéis que ha sido decepcionante. Obviamente no ha cumplido el objetivo el equipo de Julen Lopetegui. Nos vemos en el próximo vídeo hablando sobre el Villarreal o sobre la Real Sociedad.